Que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea la timón y reine en cada uno de vuestros corazones, amados hermanos. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios por un día más, por una oportunidad más que nos da. Dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana, hermanos. Amén. Aprovechemos esa misericordia de Dios y la aprovechamos en este día. Amén. Mandamos un saludo, hermanos, con abrazo fraternal y ósculo santo a las iglesias de Jesucristo. Amén. Así, hermanos, iniciamos nuestro culto de adoración a nuestro Dios en este día, entonando el himno número 98 que se titula Una mañana, para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
así como las plantas y toda vegetación alaban el nombre de nuestro Dios, así nosotros, hermanos, unamos en ese cántico para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos así, hermanos, al Señor en oración. Amén. Nos has permitido estar una vez más en tu santo y bendito Espíritu Santo, que alabar y ensalzar tu nombre sobre todo nombre. Gracias por las bendiciones de Dios sobre tus bocas. Amos Dios, palabra y salvadas para el Señor de misericordia. Bendito sea el nombre de Dios. Guárdanos en tu Santo celestial. Gracias, Padre, misericordioso, y bendice a mis hermanos, hermanos y niños. Bendícenos, Padre misericordioso. Por lo pedido, Señor, en nombre del Señor amado Jesucristo. Gloria sea tu nombre, Señor. Señor, que nuestra mente para salvación, que seas tú, Señor, que nada nos necesitas, que seas tú, bendito sea Dios, nuestra obra para el Santo, y la honra, la gloria y la alabanza. Bendito sea Dios, alabado sea Pues es hora, hermanos, de poner atención para alimentar nuestras almas. Vamos a leer el Salmo número 12 para honra y gloria de nuestro Dios. Salmo 112, que dice así para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Amén. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Amén. Su simiente será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Amén. Hacienda y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece siempre, Amén. para siempre. Gloria a Dios. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Amén. Es clemente y misericordioso y justo. Amén. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus cosas con juicio, por lo cual no resbalará para siempre. Amén. Y en memoria eterna será el justo. Amén. De mala fama no tendrá temor, su corazón está apercibido, confiado en Jehová. Amén. Gloria al Señor. Asentado está su corazón, no temerá, Gloria a Dios. hasta que vea en sus enemigos su deseo. Esparce, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Su pueblo será ensalzado en gloria. Verá lo impío y se despechará. Crujirán los dientes y se repudiará. Perecerá el deseo de los impíos. Amén. Gloria a Cristo. El Señor bendiga y permita que esta palabra fructifique en nuestros corazones, amados Amén. hermanos. Amén. Llega el tiempo también, hermanos, de tomar este alimento que es la palabra de Dios, con el tema de hoy que se titula La indiferencia, que está basado en el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37, y queda a cargo de nuestro hermano Arturo Contreras Cubillos. Que pase nuestro hermano y que la virtud del Santo y bendito Espíritu de Dios sea el que le dirija. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Paz de Dios, amados hermanos, Amén. amados visitantes, amables personas y hermanos, que con la misericordia de Dios se conectan en este día por la red, hermanos, y los que estamos aquí presentes, que la paz y la gracia de Dios sea en cada uno de vuestros Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, doy gracias a Dios porque pareciera repetitivo, hermanos, pareciera que cada domingo decimos lo mismo, hermanos, pero es que cuando hay
agradecimiento en exceso, faltan las palabras, hermanos. Amén, gloria a Dios. Cuando hay un agradecimiento excesivo del hombre hacia su Creador, no tenemos palabras para decirle gracias, Señor, porque muchas gentes no amanecieron hoy, hermanos. Y nosotros, por la gracia, por la misericordia de Dios, aquí estamos. Amén, gloria a Dios. Hasta el día de hoy, Jehová ha sido con nosotros. Amén, gloria al Bendito sea el Señor. Señor. Amados hermanos, amados visitantes, con la ayuda del Señor, hermanos, voy a desarrollar este tema que ya decía el hermano, la indiferencia, el cual su cita base la tenemos, ya la dijo también el hermano, San Lucas. Vamos a darle lectura, hermanos. Vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 10, verso 25 al 37. Para lo cual nos ponemos de pie como una reverencia a Dios. San Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. Que dice así: para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Amén. Y he aquí, un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el Señor respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento. Y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y díjole: bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó de un lado. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Gloria a Dios. Y llegándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Y otro día al partir sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo: cuídamele y todo lo que más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Amén, gloria a Dios. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó con él de misericordia. Amén, gloria a Dios. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ustedes como entendidos, nosotros como entendidos de la palabra de Dios, hermanos, porque algunos tienen 3 años, algunos tienen 5, algunos tienen 10 años en el Evangelio. Pero ustedes notaron en este capítulo 10 de San Lucas que acabamos de leer, indiferencia, hermanos. Y precisamente el tema de hoy se titula la indiferencia, hermanos. ¿Qué es indiferencia? ¿Qué es ser indiferente, hermanos? El ser indiferente proviene del latín indiferencia, que es un término utilizado para el estado de ánimo de una persona, el cual no siente inclinación ni rechazo hacia otra persona, sujeto, objeto o asunto en particular, hermanos. Es aquella persona que, como dicen por ahí, ni le va ni le viene lo que alguna otra persona utilice, lo que alguna otra persona haga, ¿verdad? Y la indiferencia, amados hermanos, en el pueblo de Dios ha sido un cáncer que no solamente ha estado en esta época, sino desde las épocas antiguas, hermanos. La indiferencia, usted lo acaba de ver allí en ese capítulo 10, había existido en la humanidad, ¿verdad? Y no solamente en la vida o en el mundo secular, sino dentro del pueblo de Dios también, hermanos. Generalmente, cuando uno se pone en las manos de Dios y le pide: Señor, ilumíname,
dime qué es lo que debo de hacer, dime qué es lo que debo de decir. Hace 15 días aproximadamente, hermanos, salía yo del aeropuerto de un asunto de trabajo y esperaba mi maleta en las bandas. Son unas bandas que dan vuelta y están sacando las maletas. Y precisamente por el orificio donde salían las maletas estaba una maleta muy grande que estaba estorbando la salida del resto de las maletas, hermanos. ¿Y sabe qué es lo que hizo la gente? Estábamos como unas 50, 60 personas esperando las maletas, pero la demás gente veía que todas las demás maletas no podían salir y que se estaban cayendo, que esa maleta grande estaba obstaculizando la salida del resto de las maletas, hermanos. ¿Y sabe qué? Nadie hizo nada, hermanos. Nadie hizo nada. Me acerqué a aquel lugar, hermanos, removí la maleta y la subí. Muchas veces esa es la indiferencia que tiene el mundo, decir, no es mío, ¿por qué lo voy a hacer yo? Eso es ser indiferente, hermanos. Y entonces de ahí surgió, ¿cuánta indiferencia hay en el mundo? ¿Cuánta indiferencia hay en la tierra, hermanos? Imagínese usted, hay indiferencia para la gente, para las personas que se pueden ver. Imagínese cómo será la indiferencia para las cosas que no se pueden ver. ¿Cuáles son las cosas que no se pueden ver? Dios no se puede ver, hermanos, pero se puede sentir, hermanos. Amén. Y lo podemos sentir, ¿verdad, hermanos? Lo podemos sentir, hermanos. Amén. Amados hermanos, en este capítulo 10, así como aquellas personas que estaban en el aeropuerto e hicieron caso omiso de la maleta, no importando que les afectara la salida de la suya, así en este capítulo 10, hermanos, de San Lucas, podemos ver que hubieron de estos tres personajes que se mencionan, dos que usaron la indiferencia, hermanos. Lo que acabamos de leer dice que habían tres personajes, ¿verdad, hermanos? Dice la palabra de Dios que había un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y que fue golpeado, que fue robado, fue ultrajado, que por aquel camino pasó un sacerdote y que por aquel camino pasó un levita. Tenemos tres personajes en esta historia. Y de esos tres, amados hermanos, amados en Cristo Jesús, dos de ellos usaron la indiferencia hacia su hermano, que fue el sacerdote y el levita, hermanos, ¿verdad? ¿Sí fue así, verdad, hermanos? Amén. Bendito sea el Señor. La Sagrada Escritura, hermanos, dice, en lo que acabamos de leer, que un varón o un hombre, ¿verdad?, dice que descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, hermanos. Allí en el versículo 30. Dice, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Quiere decir que lo robaron, lo asaltaron y además lo golpearon. Y dice la palabra de Dios que cayó allá a un lado, que cayó en el camino. Y dice la palabra que un sacerdote bajaba de Jerusalén, también bajaba y pasaba ahí por donde estaba aquel varón. Y dice la palabra que lo ayudó, ¿verdad? No, dice la palabra de Dios que lo vio en el hecho de dolor, lo vio en aquel problema que tenía, y lo que hizo, amados hermanos, fue que se pasó de lado. Se pasó de lado el sacerdote. ¿Y quién eran los sacerdotes, hermanos, en aquel tiempo? ¿Quién son los sacerdotes en este tiempo, hermanos? Son hombres dispensadores de Dios que ministran la palabra y que están encargados o consagrados a las cosas de Dios, hermanos, ¿verdad? Amén. Pero dice la palabra de Dios que aquel ministrador, aquel cuidador del rebaño, hermanos, aquel protector o vocero
fue movido a misericordia, hermanos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? El sacerdote, el dispensador de Dios, es el que más debe de estar lleno de la palabra o del amor de Dios. Es el que más debe de usar misericordia de parte de Dios, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. Pero no lo hizo así, hermanos. No usó de esa misericordia que Dios le dio. Dice la palabra de Dios que también por aquel lugar, hermanos, pasaba un levita, y que también al ver a aquel hombre robado, ultrajado, golpeado, dice que lo vio y que se pasó de lado. Y a eso se le llama indiferencia, hermanos. ¿Y sabe cuál es lo peor, hermano? Que el sacerdote y el levita eran del pueblo de aquel varón que estaba tirado en el piso, hermanos. El sacerdote y el levita eran del pueblo, del mismo pueblo del varón que estaba ahí golpeado, ultrajado. Eso fue lo más triste, ¿verdad? Dice la palabra entonces que pasó este varón. ¿Y quiénes eran los levitas en aquel entonces, hermanos? Los levitas eran de la tribu de Leví, del pueblo de Israel, y eran de las personas que se habían consagrado a Dios para ministrar el tabernáculo y los vasos santos que había en aquel lugar, hermanos. Los levitas eran las personas indicadas de todo lo santificado a Dios. Dice la palabra de Dios que incluso no fueron contados en un censo. Los levitas se dejaron aparte porque ellos tenían que ministrar en la palabra de Dios, tenían que ministrar. Mire, vamos a ver, hermanos, ahí en el libro de Números, para que usted se dé cuenta, amado hermano, amado oyente. Números capítulo 1, verso del 46 al 51. ¿Qué dice así? Para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Números capítulo 1, verso del 46 al 51. Dice: fueron todos los contados 603,550, pero los levitas no fueron contados entre ellos según la tribu de sus padres. Porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Mas tú pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus vasos, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus vasos, y ellos servirán en él y asentarán sus tiendas alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo partiere, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo parare, los levitas lo armarán, y el extraño que se llegare morirá. Quiere decir, amados hermanos, que los levitas tenían un lugar muy santo dentro del pueblo de Dios, hermanos. Amén. Los levitas tenían un lugar, una actividad muy santa dentro del pueblo de Dios, porque dice que si algún otro extraño que no fuera de la tribu de Leví se allegara a aquellos utensilios o aquel tabernáculo, ¿qué le iba a pasar? Iba a morir, hermanos. Pero entonces, ¿por qué pasó esto, hermanos? ¿Por qué aquel levita, viendo al varón que estaba en el suelo, el cual necesitaba su ayuda, por qué se pasó de lado? Era el varón que manejaba las cosas santas. Era el varón que manejaba los utensilios santos dentro del tabernáculo de Dios. No tenía responsabilidad más que el samaritano, hermanos. ¿No tenía el sacerdote más responsabilidad que el samaritano? Sí, así es. Es como ahorita, hermanos, si yo me caigo o algún hermano se cae aquí, ¿quién tendrá más responsabilidad de levantarlo, hermanos? ¿Los que estamos aquí adentro o los que
van pasando allá afuera, hermanos. La responsabilidad recae en nosotros como hijos de Dios, hermanos. La responsabilidad recae entre los miembros del mismo pueblo de Dios, hermanos. No allá afuera, ¿verdad? Y dice la palabra que más un samaritano que estaba pasando o que transitaba por aquel lugar, dice que viéndole se le acercó y que fue movido a misericordia, hermanos. Su corazón fue movido, le pudo lo que le estaba pasando a aquel hombre. Lo que no le pudo al sacerdote y al levita, al samaritano, siendo un extraño, le pudo más que a sus propios hermanos. Y dice que llegándose a él, curó sus heridas, ¿verdad? Con vino y aceite, y que lo puso en su cabalgador y que posteriormente lo llevó al mesón. Y ahí le dijo al mesonero: aquí están 2 denarios y cuídamelo. Y si algo te faltare cuando venga, yo te lo pagaré. Gloria a Dios. ¿Verdad? Bendito sea el Señor, hermanos. Alabado sea su nombre, hermanos. ¿Y quiénes eran los samaritanos, hermanos? Ya vimos quién eran los sacerdotes. Ya vimos quién eran los levitas. Pero ¿quién eran los samaritanos? Amados hermanos, los samaritanos también son judíos. Pero mire la historia. La historia dice que los samaritanos fueron descendientes de la tribu de Efraín y de Manasés, ¿verdad? Fueron descendientes de la tribu de Efraín y de Manasés. Y que cuando fue el exilio de los judíos, o sea, cuando los asirios invadieron las tribus de Judá, todos huyeron al exilio, más los samaritanos se quedaron en ese lugar, hermanos. Los samaritanos se quedaron ahí, no huyeron. Y entonces empezaron a juntar a todos los extranjeros que pasaban por aquel lugar. Entonces fue una mezcla ahí entre samaritanos y asirios. Por esa razón, el resto de las tribus de Israel se enemistaron con ellos, hermanos. Por esa razón, los samaritanos no son bien vistos o no eran bien vistos en aquel tiempo, ¿verdad? Por eso no se trataban, porque los tenían en el concepto de traicioneros, los tenían en el concepto de desertores o defraudadores. Cuenta la escritura, hermanos, ¿verdad? Ahí en San Juan capítulo 4, San Juan capítulo 4, verso del 4 al 10, que al Señor Jesucristo no le importó esta diferencia de estrato social. El Señor Jesucristo vino a romper con esta división que había entre ellos, hermanos. Amén. 4, del 4 al 10 de San Juan, dice: y vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Y estaba ahí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos, ¿verdad? Respondió Jesús y díjole: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Bendito sea el Señor, hermanos, ¿verdad? Bendito sea el Señor, porque el Señor Jesucristo rompió con esa tradición, hermanos. Ese trato que no se tenía cordialmente entre los judíos y los samaritanos. Dice la palabra de Dios que ante Él no hay judío, no hay gentil. Para Él somos todos una sola carne en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Bendito sea el Señor, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Amados hermanos, en la antigüedad
ya lo había dicho, así como en la vida actual la indiferencia existió, existe y existirá, hermanos. Y las Sagradas Escrituras, amada iglesia, nos dan ejemplos de gente, de servidores de Dios que en su momento fueron indiferentes al llamado del Señor Jesucristo, hermanos. Que en su momento fueron indiferentes a la voz de Dios, hermanos. ¿Verdad? Tenemos el primer ejemplo que voy a mencionar, hermanos, y es el Jonás. Vamos al libro de Jonás, capítulo 1, verso del 1 al 3. Para la honra y gloria del Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Jonás, capítulo 1, verso del 1 al 3. Dice así, para la honra y gloria del Señor Jesucristo, hermanos. Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hizo Jonás, hermanos? Desobedeció la palabra, desobedeció la voz de Dios, hermanos. Fue indiferente ante el llamado de Dios. No le hizo caso al llamado de Dios. ¿Y sabe por qué? Y específicamente la indiferencia que él sentía hacia las almas de Nínive. ¿Por qué? Porque si usted lee el libro de Jonás, este varón no quería que el pueblo de Nínive fuera salvo por Dios, hermanos. Sabemos que el pueblo de Nínive era un pueblo malvado, era un pueblo que hacía cosas malas, y dice la palabra de Dios que su maldad había llegado hasta la presencia de Dios, hermanos. Pero curiosamente Jonás no quería que ese pueblo se salvara. ¿Cómo? Pues sí, no quería que ese pueblo se salvara, hermanos. Fue indiferente al amor a las almas, hermanos. Fue indiferente a que las almas se salvaran. Las almas no solamente es asunto de salvación de parte de Dios, también es asunto y responsabilidad de parte de nosotros. Amén. Nosotros somos responsables de esas almas. Nosotros vamos a ser responsables de esas almas si no les hablamos de la palabra de Dios, si no les hablamos del amor de Dios, hermanos. Amén. ¿Verdad? Amén. Mire, vamos a ver por qué esta indiferencia de Jonás. Si usted me acompaña a ver el capítulo 4, del verso 1 al 4. Mire lo que dijo Jonás, mire lo que le pasó a Jonás, ¿verdad? Porque en el capítulo anterior dice que Dios se arrepintió del mal que iba a hacer con Nínive porque se convirtieron de su mal camino. Porque el pueblo de Nínive se arrepintió al pregonar de Jonás y se arrepintieron de su mal camino. Y mire lo que dijo Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Hermanos, ¿sabe usted qué estaba esperando Jonás de parte de Dios? Que Dios le aprobara su indiferencia. Yo no quiero que la gente de Nínive se salve, y
Y por eso estoy enojado y por eso me tienes que aceptar mi indiferencia. No tanto que le desobedecía a Dios, hermanos, sino que era la indiferencia que tenía para con las almas. ¿Y Dios accedió, hermanos? No, porque Dios es soberano, ¿verdad? Dios es autónomo y puede hacer su voluntad aquí en el cielo y donde Él quiere, hermanos. Amén. Y eso no lo había procesado Jonás, hermanos, por la indiferencia que tenía hacia este pueblo, hermanos. Bendito sea el Señor. Amén. Amados hermanos, segundo ejemplo que voy a mencionar de indiferencias en la vida pasada, dentro de la Sagrada Escritura, está el rey Saúl, hermanos. El rey Saúl fue un varón que al inicio de su reinado hizo algunas cosas bien, pero pasado el tiempo, avanzando el tiempo, este varón comenzó a faltar a la palabra de Dios. Comenzó a desobedecer, comenzó a ser indiferente con la palabra de Dios. Y esto le valió la indiferencia por dos cosas. Primero, hermanos, le valió la indiferencia por haber ofrecido un sacrificio que no le correspondía ofrecer, ¿verdad? Que solamente le correspondía ofrecer al profeta Samuel. Y el segundo error, la segunda indiferencia del rey Saúl fue que Samuel le dio una orden de parte de Dios que matara a todo el pueblo de Amalek, hermanos. Y dice la palabra que él perdonó al rey y a lo mejor de su ganado, y al resto sí lo mató, hermanos. Vamos a ver qué nos dice, amados hermanos, ahí en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 13. Si alguien le da de lectura, algún varón que le dé lectura, Primera de Samuel, capítulo 13, verso del 8 al 14, hermanos. Amén. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le disertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y sacrificios pacíficos, y ofreció el holocausto. Y como él acababa de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl le salió a recibir para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me iba y que tú no venías al plazo de los días, y que los filisteos estaban juntos en Migmas. Me dije: los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había intimado. Porque ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será durable. Jehová sea buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. El Señor le bendiga. Ahí está la explicación, hermanos, ¿verdad? Él había recibido una orden que al cabo de 7 días se iba a llevar el holocausto, como le había dicho el profeta Samuel. Pero dice la palabra de Dios, aquí lo que acaba de leer el hermano, que el pueblo, ¿qué le pasó, hermanos? Se le empezó a desesperar al rey Saúl, porque ellos veían a los filisteos, ¿verdad? Ellos decían: van a descender los filisteos contra mí ahí en Gilgal, ¿verdad? Y yo no he implorado el favor de Dios. Pero ya les había dicho el Señor Jesús, el mismo Dios, por medio del profeta Samuel: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, porque considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros. Amén. ¿Verdad? Amén, gloria a Dios. Y no lo consideraron, hermanos. No lo consideró el rey. Se apresuró, se emocionó, se desesperó y fue indiferente
a la voz de Dios por medio del profeta Samuel, hermanos. Amén. También el segundo pecado, la segunda indiferencia del rey Saúl para con Dios está en el capítulo 15. Verso del 1 al 3 y luego del 8 al 9. ¿Alguna hermana que le dé lectura? Primera de Samuel 15, del 1 al 3. No se amontó nada más. Amén. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hasta ahí, ¿verdad? Y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: acuérdame de lo que hizo Amalek a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a todo Amalek. ¿Y qué dice? Destruye en él todo lo que viviere, lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata hombres y mujeres, niños y mamantas, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Y así lo hizo el rey Saúl, hermanos? No. Ahí en el 8 y el 9, ¿alguna otra hermana que le dé lectura? Ahí en ese mismo capítulo, pero el 8 y el 9, hermanos. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo dice así: Amén. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros, y a todo lo bueno que no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. Hasta ahí, Dios les pague. Aquí está, hermanos. Perdonó al rey y perdonó a lo mejor del ganado, las ovejas y a todos los carneros gruesos. Solamente dice que destruyó lo flaco, lo que era vil, lo que él consideraba que era vil, hermanos. Desobedeció, fue indiferente a las palabras de Dios, hermanos. ¿Verdad? Tercer ejemplo, hermanos, que voy a mencionar: el siervo Naamán, el general del ejército de Siria. Segunda de Reyes, hermanos, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso del 9 al 15. Mire lo que dice, hermanos, para la honra y gloria de su nombre. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese muy enojado. Mas sus criados se llegaron a él y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la hicieras? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios,
y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Amén, gloria a Dios. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. ¿Verdad? Amén. Fue poca cosa para Naamán, el general del ejército de Siria. Es como dijéramos ahorita el secretario de Marina o el secretario de la Defensa Nacional que viene a consultarnos, ¿verdad? Usted acaba de escuchar la palabra de Dios, que él esperaba que saliera Eliseo y que alzara las manos y que invocara el favor de Dios. Él no quería tanto la sanidad, él quería que le hicieran reverencia. Pero dice la palabra que le mandó al mensajero: dijo, dile que vaya y que se zambulla 7 veces en las aguas del Jordán, y que al cabo de la 7ª vez su carne será limpia, hermanos. Y fue indiferente con él, porque le dijo: Habana y Farfar, ríos de Damasco, son mejores que las aguas del Jordán, son mejores que las aguas de Israel. ¿Qué va a saber este hombre? Fue indiferente, lo hizo menos, hermanos. Pero todos nosotros sabemos que no era el agua lo que lo iba a sanar, era solamente un simbolismo, porque lo que lo iba a sanar era el poder de Dios, así como también nos ha sanado a nosotros, hermanos. No es el agua, no es el aceite, es el mismo poder, el mismo Espíritu de Dios que obra en nuestras vidas, hermanos. Y ese poder de Dios fue lo que obró en Naamán. Y se llegó a él y reconoció que no había otro Dios sino en Israel. Amén. Y le ofreció presentes. Y sabemos que los favores de Dios no se compran, hermanos, no se venden. Los favores de Dios son gratuitos, hermanos. Los favores de Dios son gratuitos, solamente tienes que servirle de corazón. Y los favores de Dios, hermanos, son gratuitos, hermanos. ¿Verdad? ¿O cuánto nos ha cobrado Dios a nosotros, hermanos? Y a pesar que de nosotros hay veces que somos indiferentes con Él, ¿verdad? ¿No hemos sido indiferentes con el Señor Jesucristo, hermanos? Ni me viene ni me va. El Señor Jesucristo nos dice que hagamos algo y somos indiferentes. Eso me incluyo yo también, hermano. Somos indiferentes, pero Cristo no muestra indiferencia con nosotros, hermanos. Y nunca mostró indiferencia cuando estuvo en el madero de la cruz. ¿Tenía Cristo que morir por nuestros pecados, hermanos? ¿Tenía alguna obligación de morir por nuestros pecados? ¿Él había sido culpable de nuestros pecados? Sin embargo, no se mostró indiferente, hermanos. Y luchó por una causa ajena. Luchó por una causa que no le correspondía. Porque nosotros merecíamos morir. Sí, fuimos creación de Él, pero merecíamos morir por nuestros pecados. Pero aún con todo y eso, Cristo no fue indiferente y tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Así como aquel samaritano fue movido a misericordia, Cristo fue movido a misericordia y se acordó de nosotros, hermanos. Cristo se acordó de nosotros, hermanos. Bendito Dios. Y ahora por eso estamos aquí, hermanos, cantándole, alabándole, gozándonos en la palabra de Dios. Porque no hay cosa más bonita que estar aquí, hermanos. Y yo lo comprobé después de tantos años. Se me hacía aburrido, se me hacía tedioso. Pero cuando uno le toma el sabor a las cosas de Dios, hermanos, cuando uno se va metiendo día con día a las cosas de Dios, esto es como una naranja que uno le va exprimiendo y sale más jugo, hermanos. ¿Verdad? Y siempre uno descubre cosas nuevas en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Ejemplo número 4, hermanos, acerca de la indiferencia. Cuarto ejemplo, la indiferencia de todo el pueblo de Israel ante Dios. Para eso voy a tomar como referencia 2 citas, hermanos. Le pido a un hermano que le dé lectura a la primera y a una hermana que le dé lectura a la segunda. La primera va a ser San Juan capítulo 5, 43, 5 verso 43, y para la hermana Jeremías capítulo 6 verso 16. Vamos primero con San Juan 5, 43. ¿Algún hermano que le dé lectura? Amén.
Jesucristo. Amén. San Juan, capítulo 5, versículo 43. Amén. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. Hasta ahí, Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a aquel recibe. ¿A quién le estaba diciendo esto el Señor Jesucristo, hermanos? A su pueblo. Le estaba diciendo esto a su propio pueblo, hermanos. ¿Verdad? El Señor Jesucristo en ese entonces era el hombre tirado al lado del camino, y el pueblo de Israel era el levita y el sacerdote que no le hicieron caso. Dice: yo vengo hablando en mi nombre, en el nombre de mi Padre, y no me recibes. Si otro viene hablando en su propio nombre, a este vas a recibir. Y sí es cierto, hermanos, ¿verdad? Sí es cierto. Segunda cita, ¿alguna hermana? Jeremías 6:16. Bendito sea el Señor. Amén. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaré. Dios le perdone. ¿No es indiferencia eso, hermanos? Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas, o para vuestra alma. Mas ellos dijeron: no andaremos. A mí ni me viene ni me va lo que diga Jesucristo. Y eso es ser indiferente. Fíjese bien, hermano, el pueblo que él consideró la niña de sus ojos, el pueblo que él consideró una piedra preciosa, le volteó la cara y fue indiferente con él. Pero hubo un pueblo, hermanos, que no fue indiferente y que él usó de misericordia para con ese pueblo, y ese es el pueblo gentil, hermanos, que somos nosotros, hermanos. Y gracias a esa indiferencia nosotros alcanzamos misericordia de Dios. Qué hermoso. Qué hermoso, porque nosotros alcanzamos misericordia. Pero ahora Dios nos está diciendo: hijo mío, no seas indiferente conmigo. El Señor Jesucristo nos trata como un varón trata a su esposa. Cuando la esposa está enojada y el varón va y dice: amor, perdóname, o esposa, mujer, perdóname, y la esposa se hace del rogar. Así es Dios con nosotros, hermanos. Y si la mujer es indiferente, el hombre ahí está. Así es Cristo con nosotros. Aun cuando nosotros hay veces que somos indiferentes con Dios, Dios no ha osado de esa indiferencia. ¿O sí lo ha hecho, hermanos? Si estamos necesitados, si no tenemos para comer o tenemos problemas, Dios nunca nos ha volteado la cara, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios nunca ha escondido su rostro de nosotros, hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor, hermanos. Pero esto, amados hermanos, amados en Cristo, esta indiferencia solamente ha estado en la antigüedad, ¿verdad? No, esta indiferencia se ha metido el día de hoy en el mundo y se ha metido también en el seno de la iglesia, hermanos. No, hermano, ¿cómo crees? En la iglesia no hay indiferencia. En la iglesia no somos indiferentes. Eso solamente fue lo que tú dijiste de Saúl, lo que tú dijiste de Naamán, lo que tú dijiste de Jonás. Ellos sí fueron indiferentes. Nosotros, como actuales siervos de Dios, no somos indiferentes. ¿Será eso cierto, hermanos? Esto se habla para crecimiento espiritual de la iglesia, hermanos. No es un acto de regaño, de imposición. Esto es un acto para que la iglesia crezca, para que crezcamos en salud espiritual, hermanos. Gloria a Dios.
Si hay indiferencia dentro de la iglesia, hermanos. Pero ahí está el Cordero de Dios, hermanos, que quita el pecado del mundo. Ahí está el Cordero de Dios intercediendo por nosotros y pidiendo perdón cada día por nosotros. Voy a dar algunos ejemplos de la presencia de indiferencia en el seno de la iglesia, hermanos. Primer ejemplo, hermanos. ¿Cómo puedo yo distinguir que hay indiferencia dentro de una iglesia, hermanos? Número uno, por la tibieza espiritual, hermanos. La tibieza espiritual es un claro símbolo exponente de indiferencia para las cosas de Dios, hermanos. Y nosotros lo vemos. Aquel hermano o hermana no asiste al culto. ¿O sabe qué, hermano? Le da lo mismo asistir que no asistir. ¿Eso será una indiferencia, hermanos? Es palabra de Dios, hermanos. Es palabra de Dios. Si a usted le da lo mismo ir o no al culto, tenga cuidado, porque esa es una manifestación de indiferencia hacia las cosas de Dios. Eso es una manifestación de indiferencia, hermanos. ¿Ya no ora? ¿Ya no ayuna, hermano? ¿Ya no escudriña la Sagrada Escritura? Ese es un símbolo de indiferencia a las cosas de Dios, hermanos. La indiferencia hay veces que puede ser benéfica, pero para el pueblo cristiano no es benéfica, hermanos. Para el pueblo cristiano no es benéfica. Ya no canta con el mismo fervor. Viene al culto y cuando están los cantos, sus ojos están por otro lado. Ni siquiera mueve los labios, o ni siquiera trae himnario porque se lo dio al bebé y el bebé lo destruyó. Se lo dio al bebé para que jugara y el bebé lo hizo tristes. ¿Será cierto, hermanos? Sí, así es. Pero aquí está el Cordero de Dios, hermanos. Ahí por donde está usted, al lado suyo, ahí está el Cordero de Dios, esperando que usted le diga: Señor, perdona mis pecados, Señor, perdona mi maldad, si así he actuado, perdóname el día de hoy. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Me he hecho tibio, que es un símbolo de indiferencia hacia Dios. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo de la tibieza? Que los tibios heredarán el reino de los cielos, hermanos. Usted lo conoce, hermanos. Ustedes lo conocen porque son muy entendidos en la palabra de Dios. Apocalipsis 3, 15 y 16. ¿Algún hermano que le dé lectura? Apocalipsis 3, 15 y 16. Bendito sea el Señor, hermanos. Amén, gloria a Dios. Hermano Larito Jiménez, ¿le da lectura, hermano? Apocalipsis 3, 15 y 16. Amén. Amén. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de nuevo. Amén. Dios le pague. Sí, ¿verdad? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuándo una persona vomita algo de su boca, hermano? Cuando le causa asco, cuando le causa repudio o cuando tiene alguna enfermedad, hermanos. Cuando le hizo mal aquello. Al Señor Jesucristo le da asco, al Señor Jesucristo le da náuseas, un tibio, hermanos. Y la tibieza espiritual, ya lo decíamos, es un símbolo de indiferencia. Ya no ayuno, ya no oro, ya oré mucho. Yo le voy a platicar una anécdota, hermanos.
por cuestiones de trabajo, por cuestiones de día a día, por enfermedades, hay veces que a uno se le olvida ayunar. Dígame usted si no es cierto. Y yo tardé como 15 días o 20 días sin ayunar y empecé con muchos malestares, hermano. Y me dolía más mi cintura, y me dolía aquí, me dolía acá. Y tomaba medicina y la medicina no hacía efecto. Y orando a Dios, hermanos, me acordé que tenía 20 días aproximadamente que no ayunaba. Y dije, voy a ayunar. Dios tiene más poder que la medicina. Y si yo ayuno y le pido a Dios de todo corazón que me quite ese malestar, Él lo va a hacer. No increíblemente, hermanos, porque las cosas de Dios son creíbles. Milagrosamente, cuando terminé mi ayuno, aquello se había ido, hermanos. ¿Qué coincidencia? No, no es coincidencia. Hay muchas promesas de parte de Dios, hermanos, para nosotros. De nosotros o de nuestro lado está en creerlas y hacerlas nuestras, hermanos. Amén. ¿Quiere usted hacer suyas las promesas de Dios, hermanos? Amén. ¿Quiere usted hacer suya la sanación de Dios, hermanos? Hagamos la nuestra. Apropiémonos las palabras de este libro, hermanos. Amén. ¿Verdad? Amados hermanos, hablando de tibieza espiritual, muchas veces en nuestra vida cotidiana, hermanos, en nuestra vida como cristianos, pero también en nuestra vida como seres humanos, nos enfrentamos a ciertos problemas de la vida diaria, hermanos. Y si nosotros como hijos de Dios tenemos ese tipo de problemas, ¿vamos a recurrir al vecino, hermanos? No. Tenemos una familia en Cristo Jesús que es esta de aquí. ¿No somos familia en Cristo Jesús, hermanos? No somos familia carnal, pero somos familia en Cristo Jesús, hermanos. Y como cristianos, recurrimos al auxilio de la iglesia. Y llegamos a la iglesia y en la iglesia escuchan nuestros problemas. Y son escuchados nuestros problemas. Y la respuesta que obtenemos es: Dios proveerá, pues estaremos orando por ti. Y hasta ahí se acabó la ayuda. No quiero decir, y no se entienda con esto, hermanos, que la palabra Dios proveerá y oraremos por ti no tiene poder. Son palabras de mucho poder, hermanos. Son palabras de demasiado poder. Pero ¿sabe qué, hermanos? No basta solamente eso. Porque muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la posibilidad de ayudar más allá a nuestro hermano. Muchas veces como seres humanos también está en nuestras manos brindarle la ayuda a nuestro hermano y no lo hacemos, hermanos. Y eso también es indiferencia. No, pues que Dios lo bendiga y oraremos por él y hasta ahí se acabó. ¿Eso quiere Dios, hermanos? No. Si nosotros tenemos la posibilidad de tender más la mano, lo tenemos que hacer, hermanos. Si nosotros tenemos la posibilidad de tender más la mano, lo podemos hacer. Pero analice usted la situación. Un ejemplo, aquel varón, aquella varona, miembro de la iglesia, nos cuenta: hermano, tengo como 2 o 3 meses que no he trabajado, hermano. Hermana, tengo como 2 o 3 meses que no he trabajado. Mi esposa está en el hospital, mi esposo está en el hospital y no hemos trabajado. Bueno, hermano, pues estaremos orando por ti y Dios te bendiga y Dios proveerá.
Pero saliendo de ahí, saliendo de platicar con el hermano, nos fuimos a un restaurante a comer. Nos fuimos a la Electra a comprar un celular nuevo. Nos fuimos al Coppel a comprar unos tenis, ¿verdad? Nos fuimos a renovarle las llantas, a hacer el servicio a nuestro coche. Y no supimos cómo terminó la semana la familia de aquel varón. ¿Será cierto, hermanos? No supimos cómo terminó la familia de aquel varón. ¿Sabes qué es lo triste, hermano? Que llega un extraño, llega un foráneo y provee para esa familia, hermanos. Duele, hermanos, duele en la carne. Y hay veces que nos retorcemos, pero es la realidad. Muchas veces el Señor Jesucristo provee a los necesitados de los extraños y no del propio pueblo. Y resulta que aquel varón que tenía 3 meses sin trabajar, le llega la bendición por parte de un extraño. ¿Y qué pasó con nosotros? ¿Sabe que Dios tenía un plan para alguno de nosotros para manifestar su poder a aquel varón? ¿Sabe que el Señor Jesucristo tenía la posibilidad de que se manifestara su poder por medio de su conducto, hermano? Ahí es cuando se detiene la bendición. Ahí es cuando se detiene la bendición de Dios, hermanos. Díganme ustedes si estoy mal. Que hay veces que nos llevamos mejor con la gente de afuera. Hay veces que nos hablamos incluso por teléfono mejor con la gente de afuera que con los propios miembros de la iglesia, hermanos. ¿Verdad? Si da pena, hermanos, pero es así. Al compadre, al amigo, a la amiga, le hablamos hasta 5 o 6 veces al día. Y entre nosotros no nos hablamos. ¿Por qué será? Por la indiferencia. Por la indiferencia, hermanos. Debemos ser más empáticos con nosotros. Debemos ser más empáticos entre nosotros. Debemos romper esos lazos de Satanás y tendernos la mano como hermanos que somos. Porque el Señor Jesucristo le agrada eso. Y mientras más vayamos quitando esa indiferencia, el Espíritu de Dios se va a hacer más manifiesto en la iglesia, hermanos. Ya leíamos la cita base que le preguntaba acá el doctor de la ley: maestro, ¿verdad? ¿Con qué cosa? Fíjense lo que digo, ¿con qué cosa o haciendo qué cosa obtendré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? ¿No lo sabía el doctor de la ley, hermano? Sí lo sabía, pero lo quería, ¿verdad? Le quería poner una trampa, lo quería tentar. ¿Haciendo qué cosa obtendremos la vida eterna? Nosotros sabremos que amando al Señor Jesucristo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermano. Así obtendremos la vida eterna, ¿verdad? Tal vez cuando aquel varón, aquella varona me dijo: hermano, llevo 3 meses sin trabajar, hermano. Dios proveerá, el Señor te bendiga. Pero en mi bolsa, en mis manos, estaba la posibilidad para que comiera 1 o 2 semanas, hermano. Y no lo hice. Pero sí le compré al niño el PlayStation 2, pero sí le compré cosas que no necesitaba. Si en sus manos está, hermanos, ayudar al hermano de corazón, no solamente con un Dios proveerá, ayúdenlo. Porque no sabemos si la mano de Dios se va a manifestar a través de usted, hermano.
No sabemos si la mano de Dios va a obrar por medio de usted. Gloria a Dios. La mano de Dios puede obrar por usted, hermano. Así es, gloria al Señor. ¿Verdad? Esa es la tibieza espiritual, esa es la indiferencia. Segundo ejemplo de la indiferencia dentro del seno de la iglesia, hermanos. La falta de atención es sinónimo de indiferencia. Muchas veces, hermanos, el cristiano viene a la iglesia, el cristiano se congrega en la iglesia, pero quien está acá al frente, hermanos, se da cuenta quién está poniendo atención a la palabra de Dios y quién está comiendo y quién solamente viene a contar las rosetas, hermanos. Muchas veces el predicador está hablando y los ojos de un hermano están arriba, o están contando las rosetas, o están contando las columnas. Está pensando en los problemas de su vida, que debo tanto, que tengo que llegar a lavar tanto, que tengo que llegar a limpiar frijoles. No se ensucie con eso. El estar con su mente pensando en problemas y no dejar la mente en blanco pensando en lo que estamos ahorita haciendo es también una indiferencia, no hacia el predicador, hermanos, hacia Dios. Amén. Hacia Dios. Cuando los doctores de la ley iban a las sinagogas y abrían las tablas de la ley, abrían los pergaminos, estarían apercibidos, estarían dispersos, hermanos, estarían pensando otra cosa. No. Dios quiere que nosotros pongamos atención, hermanos. Pongamos atención, porque todo es palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Todo es palabra de Dios. Si nosotros le tomamos el sentido espiritual, todo es palabra de Dios. Si usted viene con el ayuno, si usted viene con esa vida entregada, consagrada a Dios, abriendo su corazón y esperando recibir el alimento, Dios lo va a llenar. Pero si usted viene con esa indisposición de, no hombre, ya lleva 1 hora, ya lleva 1 hora y media, ya que acabe, se va a ir así como vino, ¿no? Así como entró, así se va a volver a ir. Gloria a Dios. Pero si viene con esa disposición, va a salir saltando como becerro del ganado. Va a salir saltando, cantando y alabando a Dios. Porque este es un gozo inefable, hermanos. El gozo que Dios da es un gozo inefable, hermanos. Bendito sea el Señor. Porque ese gozo no lo da ningún hombre. Ese gozo no lo da ningún libro. Cristo Jesús, que murió por nosotros, es el que te llena de gozo, hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a ver el libro de Eclesiastés, hermanos, para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Eclesiastés capítulo 5, verso 1. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dice, cuando fueres a dónde, hermanos, a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Acércate más para oír que para escuchar o para dar el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios, amados hermanos? ¿Sabe cuál es el sacrificio de los necios? El sacrificio de los necios es escuchar, pero no hacer ningún cambio en su vida, hermanos. Ese es el sacrificio de los necios. No importa que si usted viene cada 8 días, que si ningún domingo falta, si da el sacrificio de los necios es como si no viniera. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate para oír, más para oír que para dar el sacrificio de los necios. ¿Verdad? Amén.
El sacrificio de los necios es no tomar las cosas de Dios en serio, hermanos. El sacrificio de los necios es no hacer ningún cambio en mi vida, no tomar ningún plan de acción. El sacrificio de los necios es, dice la palabra, que te acerques más para huir hacia el altar. El sacrificio de los necios es pensando que sentándose hasta el fondo del templo no te va a alcanzar la reprensión de parte de Dios, ¿verdad? No en todos los hermanos, pero muchos corren hasta atrás. Dice que te acerques más para huir que para dar el sacrificio de los necios, ¿verdad? Tercer ejemplo, hermanos, ausencia de fe es sinónimo de indiferencia, hermanos. ¿Será cierto? Sí. Ausencia de fe es sinónimo de indiferencia. Dice Hebreos que es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Y sabe qué, hermano? Hay veces que nosotros mismos como cristianos no le hemos creído a Dios. Hay veces que nosotros como pueblo de Dios no le hemos creído a Dios, hermanos. No estamos seguros de haber creído en lo que creímos. Y cuando viene una doctrina de demonios, cuando viene una doctrina, una filosofía fácil, somos movidos fácilmente como nubes sin agua, porque no estábamos bien cimentados en la fe. Y la fe es un sinónimo de indiferencia, hermanos. ¿Cómo puedo yo saber que no estoy bien cimentado en la fe, hermanos? ¿Cómo puedo saber yo que no estoy bien cimentado en la fe? Porque no he visto obrar maravillas en mi vida. Si usted, amada iglesia, si usted, amado hermano, ha pasado el tiempo y no ve obrar ninguna maravilla, viejo mentiroso o hermano mentiroso o hermanos mentirosos, dicen que pasa esto y que pasa lo otro y que les pasó esto. Yo no creo nada de eso porque a mí nunca me ha pasado. ¿Será que el Señor Jesucristo no quiere obrar en aquel varón o en aquella varón, hermanos? No, es la falta de fe la que no deja que el Señor Jesucristo obre con maravillas y misericordias. Porque el Señor Jesucristo está así, miren, está deseoso, está ansioso por bendecirnos, hermanos. Las bendiciones de Dios son grandes, ¿verdad? Amén. Las bendiciones de Dios son abundantes. Amén. Y Él las hizo para que cada uno de nosotros las adquiramos, para que las hagamos nuestras. ¿Podrá el Señor Jesús obrar en un corazón que no tiene fe? Yo me voy a hincar y voy a decirles a los hermanos que me unjan. Pero pues si la medicina no ha hecho nada, pues quién sabe si los hermanos pueden. Desde ahí estoy poniendo una barrera para que el Espíritu de Dios sobre mí, hermanos. Pero si digo, Señor, no auméntame, dame fe. Dame fe para que pueda creer en ti y para que en mí obren tus maravillas y misericordias. Dios no le va a hacer el feo. Dios no va a ser indiferente con usted, hermano. Dios no va a ser indiferente con usted, hermana. Miren lo que dice Santiago. Si tenemos falta de fe, si tenemos falta de conocimiento, de sabiduría, es necesario pedirla. Amén. Bendito Dios, hermanos. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versos 5 y 6. ¿Alguna hermana que le dé lectura? Santiago capítulo 1, versos 5 y 6. Amén. 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 Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas de la mar que es arrastrada por el viento y echadas de una parte a otra. Amén. Hasta ahí Dios le pague.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no se hiere, no reprocha o no te recuerda, y le será dada. Pero dice que pidamos en fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra, hermanos. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Ahí lo declara Santiago, hermanos, que debemos de pedir con fe. Porque el que no tiene fe dice que es como la onda de la mar, ¿verdad? O como una nube sin agua que es movida del viento hacia un lado y a otro, hermanos. Cuarto y último punto, hermanos, de ejemplos de indiferencia en el seno de la iglesia, hermanos. Insujeción a la disciplina, castigo o llamado de atención por parte de una autoridad eclesiástica es un sinónimo de indiferencia. Si usted ha cometido una falta, si el ministro, el anciano, le ponen una disciplina, ¿verdad? Si hay un llamado de atención por parte de una autoridad eclesiástica y no hacemos caso, estamos siendo indiferentes, hermanos. No a la voz de los hermanos, a la voz de Dios. Amén, gloria a Dios. A la voz de Dios, hermanos. ¿Verdad? Amén. Porque los hermanos tienen juicio de Dios para discernir lo que es bueno y es malo, y lo que le conviene a usted para su vida espiritual, amada iglesia. Pero muchas veces, si somos indiferentes a Dios, hermanos, a sus mandamientos, que no lo vemos, imagínense qué tan indiferentes podemos ser con los dispensadores o los ministros que sí los vemos, hermanos. ¿Será así? A Dios no lo vemos, hermanos. A Dios no lo vemos. Pero le sentimos muy bonito aquí, hermanos. A Dios le sentimos muy bonito aquí. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? A los hermanos los vemos. Entonces, la sujeción, la disciplina es, la indisciplina es un sinónimo de indiferencia. Y si somos indiferentes, estamos faltando a la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 141, última cita, hermanos. Salmo 141, 5. Dice: para la honra y gloria del Señor Jesucristo, amados hermanos, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, así que aunque aún mi oración tendrá en sus calamidades. Quiere decir que la reprensión no es para muerte, sino para vida eterna, hermanos. La reprensión no es para muerte, sino para vida eterna. Podrían existir más ejemplos, muchos, hermanos, pero por cuestiones de tiempo esto es lo que Dios puso en mi corazón, hermanos. La indiferencia es el estandarte del mundo. Ya lo vimos, lo que les mencioné, lo que pasó en el aeropuerto, que ninguna gente hizo caso. Las maletas se caían y nadie hizo nada. El estandarte del mundo es la indiferencia. Pero el Señor Jesucristo no quiere que haya carga de indiferencia en nuestra vida espiritual, hermanos. Amén, gloria a Dios. El Señor Jesucristo quiere que en nuestro pueblo haya empatía, que seamos empáticos, que seamos estrechos en lazos con nuestros hermanos. Piense muy bien, amado hermano, amada hermana, amada iglesia, piense muy bien, lléveselo de tarea. ¿Por qué usted se lleva muchas veces mejor con la gente del mundo? Porque hay indiferencia dentro de la iglesia. Tratemos de ser más empáticos, hermanos, con nuestros hermanos, para que estos lazos de amor sigan creciendo y sea manifiesto más del Espíritu de Dios. Amén. Amados hermanos, estas son mis palabras. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Amén. Que el
Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén. Que sea fructífera en el corazón de cada uno de los que hemos escuchado esta palabra. Amén. Amén. Y que le siga dando sabiduría, conocimiento de la palabra de Dios a nuestro hermano. Amén. Pues es así, hermanos, como dijo nuestro hermano, la indiferencia es un sinónimo de tibieza, es un sinónimo de desamor. Y la iglesia o en la persona que hay indiferencia, no está Dios. ¿O estará Dios, hermanos? Dice la palabra de Dios que Dios es amor. Pero si hay indiferencia, no hay amor de Dios, no está Dios, y el tal hombre o la tal iglesia está perdida, hermanos. Mire, algunas de las características de la indiferencia son que las personas, aquellas, no van a la iglesia, no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque les da igual venir que no venir. Y si vienen, hermanos, llegan tarde. Y llegan de malas. Muchas veces se sientan hasta atrás y no cantan. Y si cantan, cantan mal, desafinados. ¿Por qué? Porque les da igual. No ofrendan porque les da igual lo que pase con la administración del templo. Si les gusta el sermón, se quedan calladitos. Pero si no, van y le cuentan a todo el mundo. Y no hacen nada por ganar almas, hermanos. La indiferencia nos aleja de Dios. Pero miren, hermanos, después del consejo viene la oportunidad. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Después de la oportunidad viene el juicio, pero Dios nunca va a enviar un juicio sin antes advertir a su pueblo. Dios nos ha escuchado en tiempo aceptable, dice su palabra, y nos ha socorrido en el día de salud. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud, hermanos. La oportunidad está. Amén. Dios no nos ha dejado al algarete, no nos ha dejado al desamparo, hermanos. Dios tiene misericordia de su pueblo, por eso le aconseja. Amén. Y lo que debemos de hacer nosotros es aprovechar esa oportunidad, hermanos, porque no sea que vaya a ser demasiado tarde. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amén. Porque nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Vamos, hermanos, a continuar con el clímax de este culto de adoración a nuestro Dios, cantando el himno número 71 que se titula El Buen Samaritano. En el transcurso de estas alabanzas, hermanos, vamos a depositar nuestras ofrendas conforme el Señor nos haya prosperado y conforme hayamos puesto y hayamos dispuesto en nuestros corazones, hermanos, sabiendo que estas ofrendas no son para dar el enganche de la camioneta del pastor o para terminar de construir la casa de alguno de nuestros hermanos. No, hermanos, es para nuestro propio beneficio, es para pagar el predio, para pagar teléfono, para pagar luz, para pagar agua, hermanos, es para nuestro propio beneficio. Gloria a Cristo, hermanos, bendito sea su nombre. Dice su palabra, ¿saben qué dura es esta palabra? ¿Quién la podrá llevar, Señor, verdad? Porque sentimos que nos hieren. Pero esta palabra, hermanos, también es para edificación, es para crear arrepentimiento en nuestros corazones, para que nos volvamos al camino de nuestro Dios. Gloria a Cristo, Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Herido en este mundo.
Vamos, hermanos, a entonar el himno número 77, que se titula Suenen las trompetas. 77. Thank
desafortunadamente la indiferencia nos aparta y nos separa de Dios, hermanos. Dice el mismo Dios: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y uno de los mandamientos es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Así es, hermanos. Para concluir nuestro culto de adoración, nos vamos al Señor en oración. Tenemos aquí una petición especial de la señora Patricia Flores. Tiene necesidad de que se ore por dos de sus hermanos, los cuales están mal. Uno tiene una enfermedad, cáncer, y el otro sigue un error, venera a la muerte. Entonces ella pide encarecidamente de vuestras oraciones, amados. Amén. Gloria a Dios. Si hay necesidades, hermanos, pasen al frente. Dice la palabra de Dios que la oración del justo, obrando eficaz, puede mucho. Amén. Vamos al Señor en oración, hermanos. Amén. Padre Santo, que cielo y la tierra. Dios bendito, todopoderoso, Padre eterno, Padre amado, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, damos nuestras rodillas, Señor, agradeciéndote por este alimento que, Señor, Dios nos ha dado. Gracias, Señor, por la bendición. Gracias, Señor, por la misericordia, porque tú te manifiestas, Señor, en tu pueblo cada día. En ti confiamos, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que tú cumples tus promesas en tu pueblo. Bendice, Señor, a todo aquel enfermo, a todo aquel desamparado. Ten misericordia, Señor, de sus pecados. Míralo, Señor, por la vida de la iglesia. Sana, Señor, su pueblo, para honra y gloria de su nombre. Así, Señor, por sus padres, por sus padres, Señor, por toda su familia. Míralo, Señor, en su camino. Pásala para darse por ese camino, Señor. Guíalos, Padre Celestial. Ten misericordia. Santo eres misericordioso. En ti confiamos, Señor. Sabemos, Señor, que tú cumples todas tus promesas. Padre Celestial, reprende cualquier mal espíritu de enfermedad en todos nuestros hermanos. Dale, Señor, el entendimiento. Danos la oportunidad, Señor, de servirte plenamente. Mírale, Señor, conforme a tu palabra. Sea, Señor, el que nos dé ese sustento que nuestra alma necesita. Ese que necesitamos. Mírale, Señor, en tu iglesia. Bendigamos tu amor, tu hermanos. Sabemos que ti, Señor, te has de manifestar en todo tu pueblo, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Dios Padre de la honra, la gloria, la alabanza, Señor, santo, Gloria a Dios, gloria a Cristo, gloria al Señor, gloria a Cristo, bendito sea tu nombre, santo es tu nombre,
Señor Todopoderoso. Bendito Dios, gloria a Cristo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. Bendito sea nuestro Señor y Salvador. Amén, gloria a Dios, gloria a Cristo. Dice en su palabra cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Veamos, hermanos, qué importante es el amor fraternal en la iglesia. Aleluya. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Gloria al Señor. Gloria. Así, hermanos, pues concluimos nuestro culto de adoración a nuestro Dios y le pedimos a nuestro Padre, hermanos, que nos permita volvernos a reunir, que nos permita volver a estar juntos como uno solo, alabando y glorificando su nombre, hermanos. Amén, gloria a Dios. Así, hermanos, puestos de pie, con vuestros rostros inclinados y nuestras manos alzadas, invocamos la bendición de nuestro Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Amén. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde. Amén, gloria